Hola, soy Fernando Vivas y esto es Las Cosas Como Son. La noticia del día ha sido lo relacionado pues a la crisis del suero fisiológico, y el ministro de Salud, César Vázquez, en vivo y en directo despidió a la jefa de la DIGEMIT, ¿no? Es este organismo que revisa los medicamentos para darles el pase. Vamos a hablar de este tema y de los temas que preocupan, que deben estar en la mente de los congresistas, o que debiera estar en la mente de los congresistas, con nada menos que el portavoz de una de las bancadas que participa de la mesa directiva de Perú Libre. Es el congresista Flavio Cruz, que le agradecemos que nos acompañe. ¿Cómo está, congresista Flavio Cruz? Congresista por Puno. Siempre hay que mencionar la región, que en este caso es una región muy importante. Congresista Cruz, ¿usted cómo reaccionó a la defensa? Porque no solo fue para opinar, sino también para defenderse del ministro de Salud, César Vázquez, que es un aliado de ustedes en la... Digo, porque como militante de Alianza para el Progreso, que está en la mesa directiva con ustedes, de alguna forma no es tan lejano. ¿Cómo reaccionó a este talento que tiene el ministro César Vázquez para meter la pata y para sacarla rápidamente? Ese es el supuesto que se maneja, ¿no? Respecto a la alianza, no hay nada de eso. Don Fernando, saludos y gracias por invocar siempre a Puno, que necesitamos bastante, porque esa exclusión histórica, digamos, que hay respecto a Puno siempre es un tema por abordar. La verdad es que el ministro hoy, en esta larga jornada, hizo, digamos, una presentación tratando de justificar las cosas que han pasado, sobre todo un poco sacudiéndose del tema de la responsabilidad política, pero creo que todos los congresistas le imputaron responsabilidad. Y al final, además de que quizá debió centrarse en que tomara las medidas concretas, claras, etcétera, creo que se le fue este tufillo de autoritarismo, un poco de que aquí siempre yo el que se luce con el poder soy yo, y despidió en vivo a la directora de DIGEMIT. A quien él había contratado. Claro. O sea, esa es una deslealtad contra una funcionaria de confianza, ¿no? Al margen de los hechos, quizá merece ser despedida, lo que sea, pero ese tono creo que de algún modo lo desacredita al ministro, ¿no? O sea, quizá hizo mucho esfuerzo para quedar bien, para responder bien, para absolver, un poco quiso sacudirse de las responsabilidades, porque debe decir, no hizo un mea culpa para empezar. Y luego despide como que, mira, eso es lo que soy yo. Aquí mando yo, y eso no fue un verticalismo que nos ha sorprendido. Aunque en este caso ciertamente la principal culpa no está en el Ministerio de Salud, no está en el Estado, sino en un laboratorio privado que es el que abastece en su mayor parte al mercado de suero fisiológico, ¿no? Si buscáramos culpables, obviamente el culpable directo está en la fábrica, ¿no? Más bien el ministro está hablando hasta de un complot, de los laboratorios contra él. O sea, todo el gobierno está haciendo política. Todo el gobierno haciendo política y haciendo campaña. Entonces es un potencial candidato, creo, a futuro. Entonces esta suerte de delirio de persecución que siempre expresa el gobierno, no creo que no hay necesidad de hacerlo, no hay necesidad, y sobre todo ante el dolor de las personas, porque incluso las víctimas estuvieron ahí, ¿no? Sí, pues, debió tener más cuidado en cómo politizaba el tema. Pero usted le está viendo entonces un ánimo de candidatear a César Vázquez. Bueno, así se ve, eso dicen todos. Un candidato gente, está en su derecho, pero o sea, estos espacios... Un candidato de APP podría ser. De hecho, que creo que es militante, ¿no? Porque es un sector... Es militante, pidió licencia. Sí, pidió licencia, pero esos son no se desafilió, salidas pidió licencia administrativas, ¿no? Pero eso no cambia para nada su militancia, ¿no? Y todos sabemos que además el sector salud, además el sector trabajo, que también tiene que ver con salud, está conducido por Alianza para el Progreso. Eso es evidente, ¿no? Ahora, en esta alianza que sí tiene con el gobierno, ¿no? ¿Cree que toda esta turbulencia en torno al sector de salud y que también el ministro contribuye a que sea más turbulenta porque está tratando de sacar réditos políticos, pueden llevar a una interpelación? Sí, ya creo que Podemos está impulsando una interpelación
Mañana, que siempre nos vemos los miércoles y los jueves los congresistas, vamos a ver las movidas. Ahí veremos cuántas mociones vienen, salen los ¿Y papelitos. Perú Libre podría participar con Siempre, sus firmas de esa bueno, interpelación? al principio nosotros así, en un sentido colaborativo, hay que interpelar, hay que censurar, pero muchas veces cuando nosotros hemos planteado vacancias, interpelaciones, no, si viene de Perú Libre, no. Ahora, entonces, no necesitan de Perú Libre, pues saquen las firmas, nosotros lo veremos y según nuestra conciencia, nuestro análisis, votamos a favor o en contra, nos abstenemos. Según vuestra conciencia, no caemos en el juego. Según la conciencia de Perú Libre, apoyaron a Juan José Santibáñez. No apoyamos porque no reconocemos al gobierno nosotros, es un gobierno usurpador. Pero no votaron por su censura. No votamos porque no queríamos ver si ellos, como verán, no necesitan de nosotros. Es una muestra y además fue una suerte de deslinde entre esta supuesta conexión que hay con el grupo de derecha, Fuerza Popular. Recuerdo que usted, por cierto, acuñó un término en ese debate en el Pleno del Parlamento. Usted habló del fujicaviarismo, ¿no? Que provocó una reacción cómica de quien en ese momento presidía el pleno, que fue la vicepresidenta Patricia Juárez, ¿no? Que trató de hacer una broma, pero no le resultó muy bien. ¿Cree que existe? Es que a ella no se la conoce como una persona que hace bromas, pues siempre. Pero usted sí entonces fue. No, yo. Fue una provocación. Se me salió, fue un cierre de discurso, nada más. Se me salió porque al verlos juntos claudicar ante prácticamente la delincuencia, porque este es un problema estructural. No es que con que sacaron al ministro, a ver, ya pues esa responsabilidad política la tienen que cargar ellos. Siguen los asesinatos, sigue la extorsión, sigue la criminalidad, y no que con eso se resolvía todo. No hay la solución. Entonces ahí usted habló de fujicaviarismo. Todo sigue igual. Porque coincidía, y votaron juntos. Claro, porque coincidían los votos fujimoristas con los votos de las bancadas que usted aquí. Que usted llama caviares. No, nosotros no. Aquí, todo el Perú, Lima especialmente, le llaman los caviares. Entonces, estuvieron juntos, hablaban por igual, juntos, votaron juntos. Entonces, dije, ¿qué está pasando acá? Pero entonces, eso es el fujicaviarismo. Claro, pero si por una coincidencia en la votación usted puede hablar, aunque admite que fue más o menos en broma y espontáneamente, de fujicaviarismo, ustedes ahí coincidían con el gobierno, entonces se podría hablar de una especie de dinocerronismo o de serrondinismo. No, ese juego, es que ese sector es el que inventó esto del fujicerronismo, ¿no? Al suponer un acercamiento cuando somos nosotros adversarios naturales, por no decir enemigos políticamente hablando, ¿no? Y lo saben muy bien, somos como el agua y el aceite, ¿no? Puede haber coincidencias, como lo ha habido en temas de educación, de salud, agro, justicia, pero no, pues jamás. O sea, ahora que por ejemplo se van a hacer alianzas con electorales, o sea, jamás nos podrían ver con ese sector. Ellos lo saben, si lo hacen a propósito. Ya. Pero cuando bien unidos están ellos. ¿Y son agua y aceite con Dina Boluarte? ¿O hay algo de serrondinismo ese todavía? Es un tema que la verdad que en el caso de Perú Libre, creo que actuamos bien al expulsarla a la señora, ¿no? Habríamos cargado con mayor peso esa responsabilidad. Pero creo que en su momento el Comité de Lima Metropolitana hizo bien su papel y la expulsó por infraterna y la traición y la usurpación de ese poder que se ganó el pueblo. Sí apoyaron a uno de sus ministros favoritos, porque es Santibáñez. No fue apoyo, y yo le agradezco mucho que me plantee de esa forma y me permita a mí decirlo cómo actuamos. De ninguna manera apoyamos al señor Santibáñez. No votaron por la censura, que sí concitó el interés de un voto de postura en el momento y quisimos mostrarnos como tal, ¿no? Sí. Y respecto a una posibilidad de llevar el rechazo que usted ahora confirma, Dina Boluarte, al nivel de una propuesta de vacancia, ¿se lo han preguntado entre ustedes? ¿Lo han conversado? Porque tipo de cosas se conversan en las bancadas. Sí, conversamos permanentemente. Nosotros ya planteamos 3 mociones de vacancia, no tuvimos el respaldo, solo 37 patriotas votaron, por lo menos para que venga la señora en términos democráticos al hemiciclo principal del Parlamento y allí todos puedan preguntar, emplazarla y ella también pueda tener la libertad de, respetando su investidura, de responder, de absolver ante el pueblo. Pero eso fue en los primeros meses de su gobierno, ¿no? Sí, los primeros meses, casi digamos que primer año, ¿no? Primeros meses. Luego como que se han asentado ahora más bien piensan en estabilidad.
Claro, es que uno entra también, tiene que ser razonable en las cosas que hace también. Pues Se no han podemos acostumbrado al Congreso. No necesariamente. Quieren asegurarse que se yo queda diría hasta el 2026. Que ya estamos de salida, yo creo que sí. En este momento ya estamos de salida. Es un Congreso de salida ya. ¿De salida al 2026 o creen la posibilidad de que no terminen? Cuenta regresiva. Yo creo que como van las cosas, vamos a terminar. Sí, eso es por lo menos el sentimiento de todos, es lo que veo. Si hay que terminar antes, sería una victoria para nosotros en el caso de Perú Libre, porque finalmente sería una victoria popular, ¿no? Sería una victoria del pueblo. La gente saldría a plazas y avenidas a celebrar la vacancia. Entonces, habríamos ganado nosotros. Pero no sé si se dé o no. Ahora, su líder Vladimir Cerrón, recuerdo alguno de los tweets, porque él pues se comunica a través de tweets post en X, para decirlo actualizadamente. Sí. Él dijo que Boluarte iba a ser vacada de todas maneras cuando ya se llegara al plazo en que el Congreso ya no puede ser disuelto, en que se llaman las elecciones. ¿Usted cree en esa posibilidad, que es una teoría planteada por su líder, Vladimir Cerrón? Sí, el año pasado, debe ser a mediados de noviembre más o menos, había eso en los corrillos del Parlamento, ¿no? En los corrillos y en los pasillos del Parlamento, ¿no? Que la vacancia se venía al próximo año. Obviamente el doctor Vladimir Cerrón, no sé de dónde sacó eso, él tiene mirada política siempre amplia, son los cálculos, en política se hace bastante cálculo, y quizá por ahí vio, pero también estamos en política al mismo tiempo donde las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Cree que ya no lo ve así. O simplemente no sé, quizá ahora, yo no lo veo tanto así, pero él lo ve así. Pensé que decía que no lo ve tanto a él. No. ¿Lo ha visto en Es que él está viendo tiempo? de lejos, nosotros vemos de cerca, pero sí podríamos corroborar, ¿no? O sea, decirle al doctor Vladimir, por ejemplo, si ahora nos está viendo algo, sí, ¿de dónde sacó eso? Pero en verdad en los corrillos del Parlamento los chequea usted. Sí se decía. ¿Nos está viendo? Entiendo que sí, nosotros más lo vemos por X, por Twitter, ¿no? Pero bueno, aprovechamos para pedir una entrevista, pues él ha dado una entrevista a otro medio. Bueno, dependerá de ustedes y que él lo acepte. Ojalá tuviéramos la suerte de que le ofrecieran una entrevista con personas serias como usted, por ejemplo, para que pueda dar un testimonio de cómo fue toda esta resistencia por su libertad y por su vida. Y finalmente, mire, ¿quién le iba a devolver más de un año en la prisión, como lo metieron con el caso de La Oroya? Y luego le dicen, mira, nulo tu sentencia, eres inocente. Y en este caso es más, ni siquiera se anuló, en este caso lo declaran inocente. Entonces, ¿quién le hubiera devuelto todo ese año y más de daño emocional? Él todavía tiene 2 pedidos de prisión preventiva contra los que seguirá batallando legalmente, me imagino, sí. es su derecho, pero ya está expedito para candidatear. Técnicamente, claro. Técnica y legalmente, sí. Lo que impide candidatear es que hayan condenas firmes. Sí. Y esas condenas firmes ya se le anularon. Sí. Y las prisiones preventivas son por temas en los que no hay condena firme, por lo tanto podría ser candidato. Él les ha confirmado, les ha reafirmado una voluntad de candidatear. ¿Ustedes siguen pensando que es su candidato natural? Lo último que dijo justo en otro medio, ¿no?, este fin de semana, es que en política nada se puede descartar, es lo que dijo él. Nosotros como partido tenemos una Asamblea Nacional este sábado y el día domingo, que además es la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre. Y ahí además se debe asumir un acuerdo. Ese acuerdo debe ser cuándo se realizará el Congreso Nacional del partido, que calculamos deberá acordarse para mayo, a más tardar junio, y en ese Congreso Nacional se debe definir la modalidad de elección de la plancha presidencial y el listado de candidatos de senadores y diputados. Así que estamos muy cerca, o sea, el partido está actuando. ¿Y hay alguna voluntad para ir aliados a otros partidos? No, por lo pronto no. Por lo pronto lo que tenemos es que vamos solos, ¿no? Pero no se sabe. Como le digo, este fin de semana... ¿Nadie se ha acercado a usted? No, bueno, yo que estoy más dedicado al tema de la bancada, ¿no? Este fin de semana les haré esa pregunta a los directivos nacionales del partido, porque el partido es otro tema y yo conduzco la bancada y el partido está a cargo de Waldemar Cerrón, que está encargado, y hay otros dirigentes. Pero si fuera cierto que no se han acercado otros partidos, es que no le ven, pues, por tal vez la relación, que aunque usted ha sido muy crítico, es crítico del gobierno de Dina Boluarte, pero hay una relación de partida, pues no, finalmente
iban a ser miembros de la misma plancha presidencial. Bueno, lo fueron en el papel, pero fue excluido pues Vladimir Cerrón. Claro, sí. Él era el segundo vicepresidente y Dina Boluarte fue la primera vicepresidenta y ahora presidenta. Entonces, igual hay una asociación, en algún momento han sido parte del mismo gobierno, ¿no? Sí, pero también... Guido Bellido, cuando era de Perú Libre, fue primer ministro y ella era del gabinete. Entonces, claro, ustedes la expulsaron y todo, pero por toda esta asociación, y esta asociación con el Congreso además, ¿eso no cree que va a implicar un castigo electoral a Perú Libre y les va a ser difícil saltar la valla? Quizá para cierta militancia o simpatizantes que no están entendiendo las cosas, quizá, y estarían en su legítimo derecho de hacerlo. Pero creo que también hay un sector mayoritario en la población que tiene identidad con el partido por un tema de pertenencia, de identidad, de clase, del sector popular del cual venimos. La mayor parte de militancia es andino, amazónica. El lápiz es un símbolo muy potente, muy fuerte, que se asocia directamente, por ejemplo, a la clase, al sector magisterial. Una buena parte del magisterio dice, yo soy de Perú Libre porque el lápiz significa educación y están apostando por la educación y están trabajando por la educación. ¿Qué crédito ha sido para la historia del magisterio peruano que el primer profesor presidente haya tenido una performance tan terrible, ¿no? No solo por su golpe de Estado patético, sino por la corrupción. Presuntos actos de corrupción. Ahorita, ¿presuntos? Pero ahorita no hay ninguna sentencia. Sería bueno ser pero con propiedad también. Pero lo que se sabe es bastante, ¿no? Sí, se han presumido varias cosas. Y además creo que hasta ahora tampoco se lo pueden probar. Pero lo que está evidente es el tema del autogolpe. Eso, ¿no? Porque para mí hubo un golpe mutuo. ¿Ustedes votaron ahí, ¿no? contra eso? Sí, es que lo que pasa es que los que creemos en el Estado de Derecho, también creemos que, por ejemplo, uno debe defender las libertades, ¿no? Debe defender la propiedad, ¿no? Hay ciertos derechos que justamente están protegidos en el marco del Estado de Derecho, y eso es lo que él golpeó. Al margen de que hubo una arremetida permanente, entonces yo digo un golpe mutuo, obviamente que tenía más fuerza, ahí obviamente el sector que finalmente catapultó el golpe de Estado. Y la señora, en lugar de continuar la línea, ¿no?, programática del diario del partido, se pasó a la otra orilla, feliz y contenta, y el resto se le pegaron y ahora están en el difícil problema de cómo nos desmarcamos de ella, ¿no? Y cómo más bien se los volvemos a entregar a Perú Libre, ¿no? Cómo empujamos, cómo asociamos. Sí, están en eso, todos están en ese esfuerzo, pero no, ya no. Por eso le hablaba pues del cerrondinismo. Sí, o sea que es que es difícil. ¿Se acuerdan que han inventado este cuento del cofre, ¿no? Y al parecer el personaje del cobre era alguien muy parecido a Vladimir Cerrón, parece que con el mismo porte también el caballero, que al final salió en los chats y los audios y aparentemente alguien confundió a Vladimir Cerrón con otra persona. ¿Usted no cree para nada en esa posibilidad? No, ni siquiera remota que su líder haya estado en... No, yo no creo... No necesariamente en la maletera, que puede ser más terrible y humillante, sino en el asiento trasero. Pero los cofres son carros que están vigilados satelitalmente. Ahí el que conduce es un policía, además hay otro policía y toda una escolta que no se desmarca de la en su presidencia. Derecho de fuga, que es el que la ley lo reconoce, por cierto, no hay Pero ellos también hacen su parte. No hay ninguna ilegalidad en querer fugarse y mantenerse libre. Los policías hacen su parte todos los días, de todos los hechos, y tendrían que registrar quién estuvo ahí, o sea, no, porque eso acarrearía una responsabilidad para ellos. Es que sabe que la hipótesis de por qué no apoyaron las censuras antibáñez es que de alguna manera Vladimir Cerrón ha sido protegido por el Ministerio del Interior, que no quería capturarlo, y el responsable de esa generosidad era Santibáñez y por eso no votaron contra él. O sea, el problema no es ese. Nosotros sospecha, vemos el tema estructural, o sea, ganamos sacando un ministro, o sea, ¿qué mensaje damos? Un mensaje de que pensamos en cosas chiquitas, pensamiento de ombligo, y no vemos la cosa mayor, porque el problema es estructural. Por eso planteamos la reforma de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de todo el sistema de justicia, ¿no? Y mejor si a largo plazo llegáramos, por ejemplo, lo que está pasando en México, a una elección popular, por ejemplo, de jueces, fiscales. Eso sería un cambio realmente que estoy seguro que el país lo aceptaría. Pero antes de ese cambio, que es profundo, ha habido muchas leyes polémicas
que muchos expertos dicen que no han ayudado, que no ayudan a luchar contra la criminalidad, más bien ponen algunas dificultades al trabajo de policías y fiscales, y que en la Comisión de Justicia, un correligionario suyo, Isaac Mita, es un poco el responsable de haber empujado estas leyes, ¿no? La de la detención preliminar, por ejemplo, que finalmente ha tenido que ser corregida por el propio Congreso. ¿No será que por apoyar a Vladimir Cerrón en sus problemas judiciales han seguido ustedes una agenda de leyes polémicas respecto a reformas o contrarreformas parciales de la justicia que los ha descuidado más bien del gran tema de agenda que debe ser el combate a la inseguridad? No creo. Tenemos otra mirada nosotros. Ninguna de estas figuras de los cuales se presume que podrían haber sido legislado a favor de Vladimir Cerrón, lo ha alcanzado a Vladimir Cerrón. Ninguna de estas. Otro es que creo que también en la bancada y en la Comisión de Justicia se ha demostrado capacidad profesional de los perulibristas parlamentarios para proponer, ¿no? Poner en debate ciertos temas. Por ejemplo, en el caso de la detención preliminar, este es un instrumento válido, quizás necesario para la lucha contra la criminalidad, pero se ha cometido muchísimos excesos. Pero no lo digo yo, lo han dicho los expertos. La pata, ¿no? ¿En qué sentido? Porque no metimos la pata. Porque al contrario, yo creo que apoyaron una. Porque finalmente apoyaron una ley que otras bancadas dicen que al final hubo lo que pasa es que un texto sustitutorio que los sorprendió, pero los responsables eran ustedes porque manejan la Comisión de Justicia donde se debatió esto. No, es que nosotros tenemos otra mirada de la Administración de Justicia, porque finalmente el Código Penal o el INPE o las cárceles o la prisión preventiva o la detención preliminar, ¿eso para quién sirve? ¿Sirve para realmente los grandotes que cometen delitos? ¿Hay alguien de Odebrecht que esté ahí, que se utilice para ellos estas figuras? ¿Hay alguien como el señor Rodríguez Pastor, que el tema de Trujillo, que quieren olvidar ya lo que pasó con Real Plaza? Esos grandes personajes, por usar un eufemismo, estimado Fernando, no, para ellos no hay, no pasa nada, para ellos no se va a utilizar nunca. Que no se preocupen ellos no van a tener detención preliminar, ellos no van a tener prisión preventiva, para ellos no es. La cosa es para esa clase popular que a veces a falta de educación, a falta de oportunidades en la vida, incurren en delincuencia y para ellos es la cosa. Está diciendo que esas leyes atentan contra los derechos y la extinción de dominio también. Somos derechos humanistas nosotros. De los derechos humanos de pobres que a veces caen en la mira de fiscales y policías. El sistema de justicia está para atacar a los pobres, no a los ricos. Estamos pensando en las cabezas de esas mafias que están extorsionando a los peruanos. Son delincuentes. Se necesitan herramientas judiciales. Son delincuentes, pero que no por sentirse perseguidos por la justicia, el partido, entiendo que ustedes se sientan así. Vladimir Cerrón habla mucho del lawfare, de la judicialización de la política contra él, pero por esa razón han apoyado el que se aprueben algunas herramientas que sí son necesarias para que policías y fiscales capturen a esos líderes de las mafias que son los que están extorsionando, y esa es la preocupación fundamental de la población. Entonces ahí es donde ustedes tienen una desconexión con la demanda ciudadana. Resulta que algunos que apoyaron, por ejemplo, esas figuras y cuestionaron que por qué Perú Libre tuvo ese desempeño, resulta que después te das cuenta que a tu propia gente, utilizando esos instrumentos, tu propia gente es víctima de la persecución judicial, ya sea político o no sea político, sean delincuentes, pero es la gente, es nuestra gente, es parte de nuestra sociedad, son nuestra sombra, pero es parte de nuestra sociedad, los delincuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado en la gestión de estas figuras. Sí. Porque última pregunta, ya me ha dicho qué piensa de la inseguridad y qué piensa de la libertad de expresión. ¿Qué opina de esta intención, este anuncio que hizo el ministro de Justicia, Eduardo Arana, de querer crear, y lo pondrían a consideración del Congreso a través de un proyecto de ley, una franja informativa en que los medios por obligación tendrían que pasar contenidos planteados por el propio gobierno sobre la lucha contra la inseguridad?
Puede ser una reacción que los medios no están cumpliendo su rol orientador, informativo. Quizá, no me parece, porque no sé si requerimos una ley para hacer que los medios cumplan ese papel. Creo que hay otros mecanismos de diálogo, de acercamiento, para que finalmente los medios quizá reorienten su pauta, etcétera. Pero finalmente creo que están informando. Es verdad, a su manera, porque hay libertad de información, pero lo están haciendo. Pero particularmente, habiendo hecho prensa, también yo en mi región, un poco forzado que te pongan la pauta y te digan qué tienes que hacer, qué tienes que decir, ¿no? Es una suerte de propaganda política, una suerte de propaganda gubernamental, ¿no? No sé si será pagada o no pagada, no lo sé, esa parte hay que verlo. Sí, no lo han dicho. No he visto todavía opiniones favorables, digamos, en el Parlamento. Parece que estamos un poco divididos. Que llegue al Congreso, que pase por las comisiones. O sea, ¿usted, su bancada, no votarían a favor de ese proyecto? Estamos divididos, no hemos tratado todavía el tema. Pero nuestras primeras reacciones estamos un poco divididos en el tema. Sí. Bueno, muchísimas gracias, congresista Flavio Cruz, portavoz de la bancada de Perú Libre. Gracias a usted. Y después de una pausa, vamos a entrevistar a Luis Valdés, secretario general de Alianza para el Progreso.